Bueno, estamos en entrevista con Eduardo Terranova, médico veterinario, científico, diplomático, aplicado en neurociencias. Participó en iniciativas pioneras en genómica y en proyectos de divulgación científica en América Latina. En la actualidad su trabajo integra neurociencia cognitiva, biología de sistemas y educación, con foco en la gestión cognitiva y la construcción de puentes entre comunidad científica, arte y sociedad. Es autor de libros y ensayos sobre complejidad, epistemología y prácticas de contemplación aplicadas al aprendizaje. Actualmente impulsa programas de formación y transferencia en el sur global orientados a fortalecer capacidades locales mediante metodologías accesibles y basadas en evidencia. Bienvenido, Eduardo, un gusto tenerte con nosotros esta tarde. Bueno, muchas gracias, Lucía, por invitarme a tu tan emblemático lugar y tan cargado de energía para mí, como es este pub que está ubicado acá, cerca de donde vivo, en Atlántida, una ciudad mágica, en el local del Teatro del Sur. ¿Por qué no? Vamos a aprovechar para mencionarlo. Este lugar, que es un lugar muy especial para mí. Bueno, justamente te encontramos al lado de un piano y te voy a hacer una pregunta sobre tu libro El murmullo del universo. Suena como musical. ¿Qué significa para vos ese murmullo? Bueno, justamente este libro lo que trata de hacer es plasmar toda una vida de experiencia en donde hemos, a partir de nuestra formación neurocientífica y de haber incursionado por el mundo también de la física y de la genómica, donde estuvimos en una primera fila como espectadores privilegiados en el desarrollo de la secuenciación del genoma humano, un hito absoluto de la humanidad, que generó la cuarta revolución industrial. Aquí pudimos encontrar que la música como arte fundamental y exclusivo, una de las pocas cosas que son exclusivas de la especie humana, que no se puede encontrar en otras especies animales, sencillamente porque no lo necesitan para sobrevivir, y después vamos a ver por qué. Este arte fundamental, arquetípico y arcaico, y también maravilloso, por cierto, sucede que es una suerte de llave o apertura para la generación del conocimiento ontológico en sí mismo y global en sí mismo, sin necesidad de pasos sucesivos y con la capacidad de generar una situación y un conocimiento de un estado de situación per se, como si uno se trasladara directamente a un lugar, a un estado de ánimo, a una situación o a un tiempo. Entonces, la música, si bien tengo buen oído para la música, soy un pésimo ejecutante de instrumentos, o sea, por más que estoy sentado al lado de un piano, esto es estrictamente simbólico, no soy capaz de generar ninguna armonía, pero sí puedo entender la música como ese instrumento que acabo de mencionar. Y entonces aquí lo hemos desarrollado y aprovechamos este libro como portal de presentación en sociedad, pero no como un libro, como un artículo científico o un ensayo científico duro y puro, sino como un mecanismo de divulgación científica y de presentación en sociedad de una metodología que hemos desarrollado que nos permite en forma teórica hacer una cartografía de la estructura neurológica y neurofuncional de la generación del pensamiento en las distintas etapas y frente a distintas circunstancias. Al leer el libro uno no siente que solo se trata de música, sino como pareciera ser algo más profundo. ¿Dirías que tiene algo que ver con el universo y Bueno, de hecho, si el lector nos hace el honor de seguir nuestras páginas, va a encontrar con que entender lo que nosotros, tener la conciencia que nosotros tenemos, los humanos tenemos de la música, la conciencia profunda y ontológica,
es la manera que de alguna forma tiene el universo de hacerse sentir, de hacerse oír. Existen similitudes espectaculares con respecto, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista matemático, en lo que es el comportamiento de las ondas sonoras como fenómeno físico, las vibraciones, los comportamientos de las ondas armónicas, la matemática transformada de Fourier como mecanismo de interpretación de las interferencias y los estados estacionarios de interferencias dinámicos que de las ondas sonoras, que establecen patrones de alteración o patrones de variaciones en un determinado contexto que generan las reacciones, los aprendizajes, los conocimientos, las memorias y los saberes. Esos mismos patrones de alteración del estado de reposo, que no es tal, que no es estático, sino que es un equilibrio dinámico, hace que se vea también a nivel del universo. Sabiendo que las ondas sonoras son ondas materiales, o sea que necesitan de una materia sólida o una materia de masa atómica para poder propagarse a través de ella. En el espacio no se propaga la onda del sonido, pero sí se propagan otras ondas que serían similares, que son las ondas gravitacionales. Entonces tendrían el mismo comportamiento, son las originarias del origen del universo. Y tendrían el mismo comportamiento a lo largo de la gran materia del universo y de la energía total del universo. Entonces, si nos ponemos a hilar fino, vamos a ver que de alguna manera, si en el caso hipotético de que pudiéramos congelar y llegar al cero absoluto o al 0 grado Kelvin a todo el universo, quedaría todo cristalizado y todo quieto en una forma absoluta, lo cual es imposible, porque aún cuando llegáramos al cero hay una pequeñísima fracción de grado Kelvin que todavía persiste, y es lo que se llama en física el murmullo del universo, de ahí el título del libro, que son las ondas gravitacionales que persisten más allá de cualquier quiesencia o quietud de la materia. Entonces, cuando escuchamos música, nos transportamos, nos genera un efecto de desarrollo, de despertar, un efecto gatillo sobre una cantidad de comportamientos y de interrelaciones entre nuestras propias estructuras y las de los demás. Y si estudiamos sistemáticamente esas ondas o esas piezas o determinadas piezas musicales, y estudiamos sistemáticamente cómo reacciona un individuo ante determinadas escuchas, cuando generamos preguntas específicas, seleccionadas especialmente, podemos encontrar patrones que nos permiten hacer una tipología de la gestión cognitiva y poder formar perfiles de personas, de cómo aprenden las personas, cómo generan su conocimiento de las personas, lo cual sería una herramienta muy interesante para poder desarrollar en el mundo de la neurociencia. ¿Crees que escuchar ese murmullo del universo sería una forma de conocernos? Sí, sin duda alguna. Si aprendemos a vernos en esa frase común y corriente que se utiliza a veces en demasía, el salirnos de la caja, pues si efectivamente nos saliéramos de la caja y dejáramos de vernos exclusivamente desde el punto de vista antropológico y antropocéntrico, podríamos ver que somos una forma más de un gran fractal desde el punto de vista caótico de todo el universo. Y que entonces nuestros comportamientos se compadecen con los comportamientos de las otras estructuras biológicas y físicas. Entonces, si aprendemos a observarnos como un objeto de observación en sí mismo, podremos, y sabiendo que al observarnos nos estamos observando a nosotros mismos, o sea que somos juez y causa de alguna manera, sabiendo eso y teniendo nuestra propia conciencia de que estamos observando y alterando por la observación, podríamos aproximarnos a una conjetura
y aproximarnos a una imagen de lo que nosotros en realidad somos. De lo contrario, estaremos viendo en forma sesgada una parte y no del todo. Hay un ejemplo que dice que un sabio oriental, no sé si es cierto o no, pero bueno, se dice, juntó a varios sabios de la región y les vendó los ojos. Entonces los puso al lado de un elefante. Y a cada uno de ellos les pidió que se acercara a lo que tocaba y que dijera lo que enfrente a qué estaban en función de lo que su tacto les permitía inferir. Y todos dijeron cosas muy distintas. Ninguno se aproximó a lo que era, ninguno dijo que era un elefante. Puesto que todos, pero ninguno se equivocó, porque todos decían lo que percibían. Y sin embargo, ninguno acertó. ¿Por qué? Porque todos tenían una visión parcial desde su propia óptica y no salieron de su contexto para poder ver esa visión. Es un poco lo que le pasa al hombre. De ahí que un artículo que es muy leído, un artículo que he colgado hace mucho tiempo ya en las redes, en mis redes, que se llama Caleidoscopio, es justamente eso. Nosotros estamos acostumbrados a ver a través del positivismo la imagen de un caleidoscopio estático. Si nosotros dejamos quieto un caleidoscopio vamos a ver una imagen, pero si lo hacemos rotar, esas imágenes van a empezar a alterarse y a formar otras imágenes que van a formar imágenes dinámicas que nada tendrán que ver con la imagen que vimos en el estado fijo. Entonces, eso es un poco la idea de conocernos a nosotros mismos. Creo que por ahí va la pregunta. Claro. También hablas de lo que es el murmullo, las vibraciones, y también me parece que en el libro está el silencio. El silencio es el gran actor y el gran protagonista también. Porque así como en el universo existe la sustancia oscura, que resulta que forma una parte muy considerable del paquete energético y de masa total de todo el universo, pero ahí eso es un tema de física cuántica y de física que obviamente no me corresponde entrometerme. Existe también en la vida cotidiana lo que es la vibración, la que activa y la acción activa sobre las cosas, y existe la ausencia de vibración. Entonces, yo puedo generar tanto códigos de identificación o puedo generar exaltaciones, o puedo generar exacerbaciones, o alteraciones de distinto tipo, o señales de distinto tipo, ya sea con sonidos o con silencios. En la música, los sonidos y los silencios se suceden, y de repente un silencio en determinado momento es clave para mantener la armonía, el ritmo y el tono de una determinada melodía. Una partitura musical pareciera. Sí, exactamente eso. Y me ocurrió algo muy curioso, no hace mucho, hace muy poco tiempo. Estaba escuchando una pieza musical en YouTube, ¿no? En donde de fondo tenían una serie de imágenes dinámicas que eran abstractas, eran cosas que aparecían. Y empecé a ver que, sin darme cuenta, miré la imagen y empecé a darme cuenta de que tenían determinado patrón. Y al pasar un tiempo un rato de esa misma proyección, empezaron a pasar la partitura de esa obra, y empecé a entender y a poder ver claramente, a interpretar los signos de solfeo, los signos de la partitura misma que estaban, y empecé a entender lo que representaban gráficamente en función de lo que dinámicamente había visto cómo se presentaba. Y yo en mi vida estudié solfeo, no sabía, no podía, era una cosa ininteligible para mí, y sin embargo tuve la sensación de haber entendido cómo se puede escribir la música. No soy capaz de escribir la música ni de leerla, pero pude entender cómo. Entonces eso me generó un estado de
plenitud interior, un estado de goce interior, y también me generó una autoconciencia de saber qué partes de mi cerebro arcaico, de mis núcleos basales, de qué parte de mi tálamo estaba habilitando el envío de paquetes de información a distintas partes de mi encéfalo básico y arcaico, y a su vez retransmitiendo hacia las partes de la corteza cerebral. Entonces todo es redondeado. Y yo me veía a mí mismo y veía mi propio cerebro funcionando. Eso fue algo maravilloso, una sensación de placer. Eso es la partitura del universo. El universo se expresa a través de nosotros. ¿Podríamos decir que así escribiste el libro? Sí. En estos juegos de silencios y sonidos. Totalmente. De figuras. Totalmente. La idea central es capítulo 5 de este libro, es el donde presento formalmente la metodología que se llama tipología de la gestión cognitiva. Y ahí sí presento los métodos, cómo los hacemos, cómo está diseñado, cómo se va a medir, cómo se va a proyectar, toda la parte científica dura de ese método. Pero todos los capítulos anteriores hablan del pródromo, de cómo se prepara la mente humana para poder entender y utilizar este instrumento como tal. Mientras escribías este libro, este instrumento, ¿podrías decir que descubriste algo vos mismo o fue algo más externo? Sí, descubrí justamente lo que te acabo de comentar, que el haber descubierto, el haber entendido cómo se puede plasmar, cómo se puede escribir la música, uh-huh. Cómo puede funcionar la música, cómo puede funcionar el ruido, entre comillas, que puede hacer el universo y que todo en definitiva es lo mismo. El haber entendido que lo que está primordialmente por encima y previamente a todo es la información. Y entender a la información como una entidad en sí misma, eso me abrió muchas puertas. Y me abrió puertas a otras dimensiones del entendimiento de las cosas, que no necesariamente es explicable a través de una fórmula, o a través de un proceso o de un método, pero sí es explicable a través de la combinación de métodos, de fórmulas, de protocolos, pero también de intuición, de contemplación y de observación, introspección, inductiva y proactiva, con una buena dosis de fantasía y de fe, no místicamente hablando, sino de fe como instinto arcaico, arquetípico, esencial para la supervivencia de la especie. Que la fe tomado como una evolución de la pulsión de muerte, evolución del instinto de supervivencia. Para ir cerrando, si alguien te escuchara por primera vez y no supiera nada del libro, ¿qué le dirías para invitarlo a leerlo o simplemente a sentirlo? Le diría que el mundo es fascinante y complejamente simple, valga el juego de palabras. Nosotros somos más simples de lo que nos creemos. Nosotros nos autopercibimos con una complejidad mucho mayor de la que tenemos y con capacidades infinitamente mayores de las que realmente tenemos en comparación con el resto de la naturaleza. Entonces, lo que le diría a un lector que nunca me leyó o que no me conoce, diría que bueno, es una buena forma de empezar a generar preguntas. Este libro no pretende dar ninguna respuesta. Estos libros y ninguno de mis libros pretenden dar ninguna respuesta. No pretendo enseñar nada a nadie, sino que pretendo generar preguntas. Que cada uno se pregunte y que cada uno aprenda a observarse y a observar. Y con eso me siento por cumplido.
Bueno, muchas gracias. ¿Dónde vamos a poder encontrar tus libros? Todos mis libros están publicados en este momento en Amazon, www.amazon.com, con mi nombre o con el nombre de los títulos, ya sea La inteligencia del orden oculto o El murmullo del universo, o sus versiones correspondientes en inglés, y próximamente estarán por salir otros. Bueno, los esperamos con ansia. Muchas gracias, Eduardo Terranova, diplomático, científico, autor de nuestros nuevos libros. Bueno, muchas gracias a ti. Hasta luego.